Bueno, en este caso estamos ahora acompañados del congresista Alberto Quintanilla, a quien le damos la bienvenida para que nos explique un poco mejor sobre la posición que ellos presentaron desde un comienzo y qué considera desde su perspectiva que se viene en las próximas semanas y en los próximos meses. Congresista, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenas noches. Nosotros como Nuevo Perú, y también ha sido acompañado esta posición por el Frente Amplio de Izquierda, hemos planteado votar por la no confianza, no porque no estemos de acuerdo con las reformas, creemos que las reformas en gran parte tienen aspectos positivos, pero nosotros creemos que debíamos hacer un cambio más profundo, y era un cambio de todo el modelo económico, el modelo político, el modelo social que está diseñado en la Constitución y que en nuestra opinión se está agotando o ya se ha agotado. Antes de llegar a eso, perdón, entonces ustedes no observan, como lo ha hecho de pronto la bancada aprista, que ha votado igual que ustedes. La primera vez creo que coinciden en votación, no sé si ha pasado antes, pero ellos no, la observación que ellos tienen es que consideran incluso inconstitucional el planteamiento de la cuestión de confianza y los términos en que estos han sido usados, que más, lo decía, si no me equivoco, Velázquez Quesquén, más que una situación de forma y una cuestión de principios en cuanto a lo que es equilibrio de poderes. Eso no es algo que ustedes estén observando. Nosotros no observamos, nosotros reconocemos en el presidente de la República que parte del Poder Ejecutivo lo representa del contrapeso con el Poder Legislativo, es parte de la democracia. Recortarle por la forma, por los modos, etcétera, es desconocer un aspecto fundamental de nuestra Constitución en nuestro país, es el equilibrio de poderes. Y nosotros creemos que incluso el equilibrio está mal diseñado en la actualidad porque el Poder Judicial es un poder disminuido y que debía tener un mejor trato, una autonomía presupuestal y administrativa que le permita cumplir sus funciones y ser equivalente a los otros. ¿No considera que eso, ponerles términos, aunque ahora, bueno, dicen que ya se esclareció, que lo ha esclarecido el presidente del Consejo de Ministros, pero en la carta prácticamente hablaba de fechas, plazos, ¿no? E incluso de la posibilidad de interpretar la cuestión de confianza? Sí, puede haber ahí imprecisiones, pero el país necesita un cambio. Y parte de la discrepancia que nosotros tenemos con Fuerza Popular y el APRA es que ellos, en nuestra evaluación, no quieren cambiar y quieren hacer pequeños retoques para que no cambie nada, porque no quieren la renovación de la política. Quieren que los congresos futuros sean elegidos bajo las mismas reglas para obtener iguales resultados que son desastrosos ya. Y el otro elemento que les aterra es que los investiguen. Quieren que no avancen las investigaciones para que no se descubra las presuntas o probables responsabilidades penales que pudieran tener sus dirigentes o ellos mismos. Creo que ese es el problema de fondo. Es por eso que nosotros consideramos que este Congreso ya estaba desprestigiado, no va más y que debía ser disuelto. Por eso fue nuestro voto en contra de la confianza para que el Poder Ejecutivo tenga la posibilidad de disolverlo y convocar nuevas elecciones. Ahora, el resultado es 77 contra 44 y ahora nos corresponde a nosotros ser vigilantes y exigirles que cumplan lo que se han comprometido con su voto, es hacer las reformas que ha propuesto el Ejecutivo. ¿Usted coincide con voces que salen de Frente Amplio en el que llaman a la protesta y a las calles a rechazar al Congreso de la República, para usar los términos del propio Ejecutivo? ¿No sería desnaturalizar Nuevo Perú, Frente Amplio? ¿No han desnaturalizado o intentado desnaturalizar la cuestión de confianza para convertirlo en un mero instrumento para cerrar el Congreso? ¿Eso no es desnaturalizar este recurso constitucional que existe para equilibrar poderes? El mismo derecho que el presidente de la República tiene para plantear la cuestión de confianza como un mecanismo de control de poder y de equilibrio de los mismos, nosotros hemos planteado, vayamos a una salida constitucional, disolvamos el Congreso constitucionalmente, por eso es que planteamos el voto. Claro, pero eso es de naturalizar la cuestión de confianza, porque el fin no es la confianza ya, el fin es acabar con el Congreso para una nueva Constitución. Pero ahí hay que ver lo siguiente, discutamos. El problema económico y el modelo económico diseñado en la Constitución es vigente, mire, es un modelo en el cual no existe la palabra planificación y eso va a llevar a que dentro de 6 meses o menos estemos discutiendo el fracaso de la reconstrucción del norte,
el fracaso de los planes que va a haber para atender este sismo que ha habido en el oriente, el fracaso de la atención al sismo que hubo hace algunos años en Pisco. Todo eso es porque no hay planificación. En segundo lugar, ¿por qué hay tanta corrupción? Porque el sistema de control, la facultad contralora del Estado está totalmente disminuida, no tiene recursos y todo el mundo roba. Y el modelo de contratación de la obra pública del Estado con el sector privado es un modelo en el cual el precio final no se pone en el momento de la licitación, sino se deja que el que ha ganado la licitación proponga. ¿Pero eso no se arregla con leyes, legislando mejor cada uno de esos aspectos? Se modifica con leyes y también con modificaciones constitucionales. ¿Por qué? La palabra planificación no existe en ninguno de los 210 artículos aproximadamente de la Constitución. No existe la palabra planificación, porque equivocadamente y dogmáticamente han dicho que planificación es sinónimo de estatismo, sinónimo de comunismo. Y cuando cualquier país, por más liberal que sea, tiene en sus planes un manejo planificado de la economía. Todos los países no le rehuyen al control, más bien lo ponen. Aquí se ha desaparecido el control. Y la valorización de las obras se le ha entregado al sector privado. Hay que restablecer desde la Constitución esos mandatos. Nosotros planteamos que el Estado intervenga, ¿no? Pero que no era un debate de este momento. Pero el tema, si usted ve, ¿cuál es la podredumbre que hay en el sistema político? La corrupción que ha corroído. ¿Esa es culpa de la Constitución? Es por el diseño, perdóneme, porque hay un diseño. Pero eso me recuerda al discurso del Fujimorato, con el que se inicia el Fujimorato, con el golpe del 5 de abril, que también le echaban la culpa a la Constitución de la corrupción que existía en el Perú y que ha existido pues desde... Pero mire, la corrupción es un mal del poder y ha existido y va a existir y existe y va... Pero entonces no, ¿por qué pero hay un diseño, mire, porque yo le voy a explicar. Todo el diseño republicano es cómo combatir la corrupción y el abuso del poder. Entonces, para combatir el abuso del poder y la corrupción, existe el mutuo control, el equilibrio de poderes, la división de los mismos, la alternancia, las elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el diseño que hace la Constitución del 93 nos ha permitido salir de la crisis que vivíamos en ese entonces, se reactivó la economía, finalmente se derrota a Sendero Luminoso, pero el diseño en el manejo fue un diseño que debilitó el combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque no solo ya le he explicado que no hay planificación, no hay control y no hay un poder judicial en la misma altura de los otros poderes, sino es un poder disminuido, entonces ha aflorado la corrupción, sumado al tema de la valorización por privados de la obra pública. En el plano, digamos, político, se ha hecho de que se quiso disolver partidos políticos, se disolvió colegios profesionales, sindicatos, todo lo colectivo. Ese diseño es lo que nos da esta dispersión social que hay en la actualidad. ¿La propuesta es volver al pasado? No volver al pasado, ir al futuro. Un futuro en el cual realmente el socialismo que planteamos nosotros sea democrático, El socialismo que planteamos nosotros se base en partidos plurales que realmente actúen colectivamente en el quehacer político. Socialismo democrático también era parte de cómo se presentaba Allende, ¿no? Pero no hablemos de Allende, porque Allende es un señor. Hablemos del señor Maduro y del chavismo. También hablan de socialismo democrático. Y incluso representantes de su bancada, si no me equivoco, han llegado a decir en algún momento, pero ¿cuál dictadura? Si hay elecciones, y hay organismos electorales. Yo y nosotros varios hemos sostenido que Maduro es una dictadura y es antidemocrático y que debía dejar el poder por un criterio democrático de alternancia. Entonces, tengamos que apreciar, digamos, que no es que estamos discutiendo con un socialismo en el cual cree que en el partido único, cree, digamos, en el estatismo absoluto, cree en la destrucción de la iniciativa privada. Nosotros queremos ir a un socialismo democrático que incluya la participación del Estado en la economía sin ningún privilegio y no tenga ningún monopolio. Nos hemos ido al extremo del Estado. Me refiero al Estado, a la economía estatal. Pero aquí tampoco vayamos al extremo de prohibirlo. El artículo 60 prohíbe que el Estado haga actividades empresariales. Tenemos que permitir y que compita en igualdad de condiciones con el sector privado, sin ningún privilegio.
porque cuando creamos un modelo en el cual hay monopolio y no competencia, como no hay competencia, vamos a necesariamente desarrollar ineficiencia cuando no corrupción. Ahora, congresista, evidentemente lo que sí han conseguido aprovechar el momento para la agenda, porque ya ha quedado descubierto que la agenda de la izquierda peruana es la nueva constitución, es una nueva constitución. Entonces, bueno, es un secreto a voces, digamos, ¿no? Pero es la agenda. Eso lo venimos planteando de hace 30 años, lo han dicho caso, o sea, no lo escondemos. Eso es cierto. Y ahora encuentran una oportunidad para que, imagínense, ahora mismo se pueda estar conversando de estos temas. Han encontrado el provecho. Digamos que ha habido un oportunismo político para tratar de Bueno, meter mire, yo con las veces que yo he venido a su programa, siempre he aprovechado para explicar mis planteamientos políticos. No, me refiero a la izquierda. Yo soy de en general, ¿no? En general, claro. Pero yo no considero, digamos, que cuando vengo donde usted me estoy aprovechando para... No. Sino es un debate me refiero político nacional. a la coyuntura. No le estoy dando a usted. Pero la coyuntura la izquierda encontró el momento oportuno para decir, hablemos de esto. A eso nosotros venimos hablando, lo que pasa es que ahora hay más apertura sobre estos temas, ¿no? O sea, mire, yo juego ajedrez. Cuando hubo el torneo mundial entre Karpov y Fischer, todo el mundo hablaba del ajedrez. Entonces nosotros los ajedrecistas nos sentimos complacidos porque podíamos hablar del ajedrez. En épocas electorales, todo el mundo habla de partidos y opciones. Y en este momento hay un agotamiento de la Constitución. Ya se agotó. Esta Constitución ya puso sus límites. Esta Constitución, si no es modificada, va a seguir aflorando la corrupción, va a seguir aflorando la ineficiencia. ¿Por qué no se reconstruye el norte? Porque no hay planificación. Ahora, entonces, la coyuntura, la realidad impone los espacios en el quehacer de las ideas. No es que las ideas imponen la realidad. De acuerdo. Ahora, el voto de confianza ha sido dado. ¿Qué se espera? ¿Y cuál va a ser la conducta? De nosotros. Sí. O vamos a buscar agudizar la confrontación, ¿no? Para que el presidente insista con la fecha, con la cosa, y el Congreso quiera decir, ustedes no nos pueden decir esto, y finalmente otra vez se genere una situación de crisis, otra vez la posibilidad de un cierre de Congreso, y otra vez la oportunidad de plantear la nueva Constitución. ¿Cuál va a ser la conducta? Nosotros vamos a seguir planteando la necesidad de una nueva Constitución, pero nosotros vamos a plantear respecto a este voto de confianza, que es 77 contra 44, si aprobó la confianza. Entonces esperamos que el Congreso y las fuerzas mayoritarias del Fujimorismo y el APRA, que han votado, bueno, el APRA en contra y los otros a favor divididos, cumplan con el encargo, cumplan con hacer las reformas. ¿No parece? Hay reformas positivas. Por ejemplo, que haya candidaturas paritarias y alternancia entre hombres y mujeres, nos parece bien, porque estamos yendo a un país más justo, sin exclusiones. Que se plantee, digamos, que la inscripción ya no sea por el 4% de firmas, sino por el número de afiliados, que habría que ver cuál es el número adecuado, nos parece bien. Que haya elecciones democráticas y primarias, nos parece bien. Claro, ¿Qué le faltaría? Nuevo Perú estaría en condiciones de convocar a 200.000 ciudadanos independientes a que vayan a participar en sus elecciones internas. ¿Están seguros de algo así? Nosotros creemos que sí, pero en realidad, digamos, si vamos al número, nosotros creemos que eso debería por ahora disminuirse, porque corremos el riesgo que ni siquiera los partidos grandes puedan hacerlo, ¿no es cierto? Entonces tampoco vayamos a extremos, pero nos parece bien el mecanismo de abandonar las firmas. Porque las firmas del 4% que son en la actualidad solo han demostrado de que eso es una fábrica de falsificación de firmas, ¿no es cierto? Entonces hay que cambiar. Entonces hay temas, por ejemplo, la penalización del financiamiento ilícito de las agrupaciones políticas, nos parece también que hay que apoyar, y así hay otros mecanismos que en nuestra opinión, digamos, en estas reformas deben impulsarse. Y no es aprovechamiento político, sino los políticos tenemos la obligación de pronunciarnos sobre los temas que están en la coyuntura para resolver los problemas de la sociedad. O sea, uno no entra a política para buscar un privilegio o un honor. Uno entra a la política para servir y es resolver los problemas de la sociedad y no resolver los problemas personales. De acuerdo, congresista, le agradezco mucho su presencia, siempre un placer tenerlo aquí. Hemos estado conversando con el congresista de Nuevo Perú, vocero además de la bancada, Alberto Quintanilla.